Bueno, ahí está, grabando, muy bien. Pues bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por venir físicamente y por conectaros. A todos aquellos que vais a ver el vídeo en diferido. La verdad es que no tengo papel, ¿por qué? Porque me gustaría hablar no de la parashá, claro, que no sería muy fácil. La parashá es Terumá, ¿bien? Este Shabbat tenemos Shabbat Terumá, pero confluyen en este Shabbat muchas otras cosas. Por un lado, es también Rosh Hodesh. Es el comienzo del mes de Adar, segundo día de Rosh Hodesh. Tenemos 2 días de Rosh Hodesh, va a ser viernes y sábado van a ser Rosh Hodesh. Entonces es el segundo día de Rosh Hodesh. Y además este Shabbat tiene un nombre especial, que es el nombre de Shabbat Shekalim, el Shabbat de los Shekalim. ¿Y todo esto qué nos indica? Nos indica que estamos entrando en un periodo del año que es muy, muy, muy especial. Nos dicen nuestros sabios, nos dicen, igual, de la misma manera que cuando comienza el mes de Av se reduce la alegría, cuando llega el mes de Adar se aumenta la alegría. Bien, y por eso en Adar nosotros pues nos perdemos un poco la cabeza y empezamos a decir tonterías, más de las habituales. Que es mucho ya, o sea. Y eso todo es un preámbulo del hecho de decir que estamos ya llegando a la festividad de Purim. Bien. Entonces, dado que la semana que viene no vamos a tener clase, bien, Sandra, la semana que viene no vamos a tener clase. No me diga. Bueno, yo sé quién sí va a tener clase. Tu hija sí, pero... No, no le viene mal, estamos bien. Pero... Sobre los cabellos en la sala tendremos clase. Y dado que la semana que viene no vamos a tener clase y que a la siguiente ya estamos a las puertas de Purim, porque va a ser el 12 de marzo, que el 13 es el ayuno y el 13 por la noche es Purim, entonces hay un cumpleaños. Bueno. Y entonces vamos a aprovechar este shiur, el de hoy y el de la semana que viene, seguramente para hablar, perdón, en 2 semanas para hablar de la festividad de Purim y del mes de Adar en particular. Y en realidad todo se puede conectar. Y vamos a tratar de conectarlo. Bien, la semana que viene, la semana pasada también hablé un poquito de eso, en otros ámbitos, en otros círculos. Y ahora sí, ya dejo el rollo de la introducción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos ante la llegada de Purim. Y estamos entrando en el mes de Adar. Y hemos dicho que este Shabbat se llama Shabbat Shekalim. Muchas cosas. Entonces vamos a tratar de explicar y de poner en contexto cada una de ellas. Primero hablemos de este Shabbat Shekalim. Bien, Shabbat Shekalim, bienvenida. Shabbat Shekalim es el Shabbat anterior al comienzo del mes de Adar o el mismo Shabbat en el cual comienza el mes de Adar, como va a ser en esta ocasión. Y nos viene a hablar sobre el censo del pueblo. Bien, el pueblo de Israel en el desierto, Dios le dice a Moshe, tienes que censar al pueblo de Israel, tienes que contar cuántos son. Y para contar, cuando contamos el minyan no contamos a las personas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Decimos un versículo, contamos kipot, pero no contamos personas. Bien, entonces, para censar al pueblo, no se cuenta personas, se cuenta algo. ¿Qué se cuenta? Algo que el pueblo da. Cada persona del pueblo entre 20 y 60 años tenía la obligación de entregar lo que se llama el mahachit a shekel, medio shekel. Shekel era un ciclo de plata, ¿bien? Que tenía un peso de 20 gramos de plata, medio shekel son 10 gramos de plata. Y así es como se hacía. Y hay algo muy importante en todo esto. Dice, Heashirlo y Arbe, Veadalo y Amit. Es decir, que ni el rico podía aumentar,
ni el pobre podía disminuir. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que contribuir con lo mismo. Primero porque si no, no salían las cuentas. Y además, ¿por qué? Porque con ese dinero, ¿en qué se iba a emplear ese dinero? Muy bien. Se reunía medio shekel de plata por cada adulto de 20 a 60. Se tenía un montón de dinero y ese dinero se destinaba a comprar todos los animales de las ofrendas públicas. Bien. Es decir, que cuando se hacía la ofrenda diaria de la mañana todos los días, ese animal que se había comprado, ese corderito, había sido comprado ¿con qué dinero? De todos. Es una ofrenda pública. Si viene alguien y dice, yo di un shekel entero, entonces, ¿qué va a decir? Ah, es más mía que tuya. ¿Bien? O si alguien dio un cuarto de shekel, ¿qué va a decir el otro? Y dice, es más mía que tuya, porque tú diste un cuarto. ¿Bien? Entonces, es importante que todo el mundo entregue la misma cantidad. ¿Qué tiene que ver eso con Shabbat? En Shabbat nadie da medio shekel, ¿no? No se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver con este Shabbat? Este medio shekel se recogía durante todo el mes de Adar, porque los animales se renovaban a partir del mes de Nisan. Nisan dijimos que es el primer mes en la Torá. Pesaj es la primera fiesta. ¿Bien? Y entonces es necesario que los animales que se van a entregar a partir del 1 de Nisan sean comprados con el nuevo Mahatzita Shekel. Entonces durante todo un mes se movía el sistema. Hay un tratado entero en el Talmud que se llama el Tratado de Shekalim, que nos explica cómo se hacía para recaudar, cómo se hacía para recolectar, para pagar el dinero. Había cuatro cajas y se cogía de una caja, se pasaba a la otra y se iba gastando en función de, según un orden, etcétera, etcétera. Bien. Y por eso el Shabbat que antecede al comienzo de Adar, o como ya hemos dicho, en el cual es Rosh Chodesh Adar, se proclama y se dice, señores, llegó el momento del Mahatzita Shekel. Bien. ¿Cuál es el límite de tiempo para entregar este Mahatzita Shekel? Debería ser un mes. Bueno, en realidad el límite es Purim. Bien. Es decir, se recoge el Mahatzita Shekel hasta Purim. Y así hacían. Después, ¿por qué? Porque esto era el dinero que venía de los lugares más alejados. Se mandaba, O sea, 15 días. se mandaba recaudadores y se ponían en las plazas públicas, iban recogiendo y después lo mandaban al Bet HaMikdash. Entonces, esto es lo que quiere decir el Shabbat Shekalim. Bien, nosotros tenemos una lectura especial en este Shabbat para hablarnos sobre lo que es el Mahatzita Shekel y recordarnos esta misma. Hoy en día no tenemos obligación de Mahatzita Shekel, no hay Bet HaMikdash. Por eso lo que entregamos es Zecher le Mahatzita Shekel, en recuerdo del Mahatzita Shekel. Bien, y se calcula en función del valor de la plata y aquí no hay problema de dar de más o de menos, porque al fin de cuentas no es el Mahatzita Shekel en sí. Es un donativo que va a ir a la sinagoga en cuestión, que van a emplearlo en las necesidades de la sinagoga. Muy bien, entonces eso nos indica ya que en este mes de Adar vamos a tener lecturas especiales y la primera se llama Shabbat Shekalim. La segunda lectura se llama Shabbat Zahor, que es el Shabbat anterior a Purim. Y yo por eso quiero hablar sobre eso, puesto que no voy a estar. Y es importante. Cuando nosotros leemos la Torah cada semana, lo hacemos ¿por qué? Por una orden que fue establecida por el tribunal de Ezra Sofer. Ezra habíamos hablado en Asara Betebet. Pero no es una orden de la Torah. La Torah solamente nos ordenaba leer la Torah una vez por año. Bien, es más, una vez cada 50 años. En el Yobel. Bien, el rey leía el libro de Devarim delante de todo el pueblo. Se llama la misbah de Akhel. Reúne al pueblo. Muy bien. Sin embargo, el Shabbat anterior a Purim, nosotros leemos una porción, una parte en la Torah donde nos dice, recuerda lo que te hizo Amalek. Y eso sí es una mitzvah de la Torah, porque la Torah te dice, recuerda. ¿Cómo lo recuerdas? Leyéndolo. Por eso, la lectura que tendremos no este Shabbat el siguiente, la lectura extra, que es la lectura de Zahor, es una mitzvah de la Torah escucharla. ¿Bien?
Por eso, Zahor y Shamor, las mitzvot de Shabbat que son Zahor, son las que están vinculadas también a la cría, al hecho de decir, como programar con el Kiddush, decir el, bueno, o no. ¿Es la misma lógica o no? Supongo que para las que tienen algo que se dice, sí. Pero hay también cosas que no tienen que ver con qué se dice. ¿Sí? Zahor también es vestirte bonito para el Shabbat. Okay. Zahor también es hacer una comida rica para el Shabbat. ¿Bien? Okay. Pero sí que puede tener un punto con el hecho de que dices, cuando vas a hacer las compras, dices Yechbot Shabbat Kodesh. Eso es recordar. Ok, me parece un buen apunte. Gracias, aceptamos el barco. Muy bien. Pulpo. Entonces, nos habla sobre esta misma de Zahor, de recordar, y por eso es muy importante esta lectura, hasta el punto que es importante acudir a la sinagoga, escucharla del Sefer Torah, y aquella persona que por algún motivo no pudo hacerlo, tiene que procurar, cuando llegue la lectura en su momento, que es en Parashat Kitetze, en Devarim, es decir, esto está extraído de otro lugar de la Torah, cuando llegue el Kitetze, a asistir a la sinagoga para escucharlo y decir, yo quiero escucharlo para cumplir con Zahor. Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué Zahor, primero, ¿de qué habla Zahor? Recuerda que Amalek, recuerda aquello que hizo Amalek, que te hizo Amalek, en tu camino de salir de Egipto, Asher Karejá Baderech, que te ocurrió, se acercó a ti de manera repentina en el camino, Vaizanet Bejakol en Jeshalim Mahareja, y atacó por la retaguardia a todos los que estaban en Jeshalim, los débiles, Halash, ¿sí? Que estaban en tu retaguardia, Velo yaré Elohim, y no era temeroso de Dios. No sabemos a quién se refiere en realidad la Torah, si al pueblo de Israel o a Amalek, ¿sí? Y entonces concluye diciendo, ve allá, y será que cuando te traiga Dios a la tierra que le prometió a tus padres, Timje es dejer Amalek, borrar habrás de borrar el recuerdo de Amalek, debajo de los cielos, Midordor, de generación en generación, y dice, Kiyad al que es ya, porque la mano está puesta sobre el trono de Dios, ¿sí? Es como un juramento que Dios hace, que mientras haya Amalek, ni Dios está completo ni su trono está completo. ¿Qué es esquise? Le faltan letras, ¿verdad? Y Yad al que es Ya, Yud Hei, le falta la otra parte del nombre de Dios. Entonces hay que ver quién es este Amalek, quién es, cuál es su filosofía, qué tiene que ver con Purim, y qué quiere decir esto de borrar el recuerdo de Amalek. Muy bien. Estoy ordenando ideas. Ya hablamos en alguna ocasión de quién era Amalek, de dónde vino. ¿Sí? Lo mencionamos ya. Timná, la concubina, era nieto de Esab. Bien. ¿Qué es lo que hizo tan mal Amalek que marca la Torá en ese momento después de la salida de Egipto? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué es tan malo lo que hizo Amalek en ese momento? Vino a atacarte cuando estabas débil y tal. ¿Eso es lo malo? Eso es estrategia militar, o sea, no es... A fin de cuentas, si viene a atacarte, no vas a esperar que venga a atacarte en el momento que estás más fuerte. ¿La cuestión cuál era? Que el pueblo de Israel estaba en un momento muy fuerte. Acababan de cruzar el mar, ¿no? ¿Cómo cruzaron el mar? Pie seco. A pie seco. Dios abrió el mar. Dios abrió el mar y todos los pueblos del mundo tomaron conciencia de que el pueblo de Israel es un pueblo que no se puede uno acercar. No se puede poner un dedo encima. Coge todo, coge. No se puede poner un dedo encima. Y entonces, por eso, la Torah utiliza la expresión Asher Karejá Baderech. Karejá viene también de la palabra kar. ¿Qué es kar? Frío. Frío. Vino a enfriarte.
En ese momento en el que estamos todos efervescientes de decir, wow, fíjate cómo Dios nos ha sacado de Egipto y cómo nos ha hecho pasar por el mar y ha hundido a los egipcios ahí. Y viene Amalek y dice, yo voy a enfriar la situación. Rashi lo trae muy claramente y explica y dice, es como cuando hay una olla hirviendo y queda un objeto dentro que todo el mundo tiene miedo de meter la mano. ¿Sí? Y viene uno y dice, ¿sabes qué? Déjame que yo voy a meter la mano. Si me quemo, me quemo. Pero en el momento en el que yo meto la mano, ¿qué pasa? Que la temperatura baja. Entonces, todos los pueblos están temblando porque saben que el pueblo de Israel viene hacia la tierra de Israel y Amalek viene desde muy lejos y dice, no os preocupéis, yo voy a por él. Si gano, me ayudáis. Si me va mal, vosotros no habéis hecho nada. Viene a enfriar esa situación que generó la salida de Egipto y el cruce del mar. Pero no solamente es eso. Asher Karejá Baderech. Karejá también viene de la raíz de la cuestión del Mikre. Mikre es azar. 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 ¿Sí? Algo que ocurre porque ocurrió. ¿Sí? Mácara, ¿qué pasó? ¿Sí? Casual. Casual, gracias. Y ese también es, esa es la filosofía de Amalek. Amalek, ¿por qué viene a atacar al pueblo de Israel en ese momento? Cuando todo el mundo está temblando. Para decir, no, aquí no hay milagro. No hay un pueblo elegido, no hay alguien que dirige el mundo y que esto todo es casual. Bien. Entonces vamos a llegar a Purim justamente. ¿Por qué en Purim antes de Purim leemos la historia de Amalek? Porque uno de los actores de la historia de Purim, justamente Amán, era descendiente de Amalek. Y la fiesta de Purim, ¿por qué se llama Purim? ¿Qué es Pur? Sorteo. Cuando Amán tiene que elegir cómo matar a los judíos, ¿qué hace? Lo deja todo en manos de él. No, del cielo no. El azar. Para nosotros es el cielo. Es más, para nosotros fue el cielo. Porque cuando sale el mes de Adar, el mes número 12, Amán está súper feliz. Y dice, qué bien, mira lo que ha hecho el azar. Justamente en el mes en el que murió Moshe, es que yo voy a acabar con el pueblo judío. Pero para nosotros no es el azar, ¿verdad? Es justamente en ese mes en el que murió Moshe, es el mes en el cual nació Moshe. Entonces tú lo ves desde ese punto de vista. Yo lo veo desde el otro punto de vista. Bienvenidos. Ese es el... Y así es como aparece Amán en esta historia, ¿no? Amán es descendiente de Amalek. Y la prueba de ello no solamente es su nombre, sino que es el hecho de que para elegir cómo actuar, lo deja todo en manos del azar. Bien, estábamos hablando que en el Shabbat anterior a Purim se llama Shabbat Zahor. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de este Shabbat anterior a Purim cuando no es anterior a Purim? Porque no estoy la semana que viene. Entonces hacemos el avance. Muy bien. Y entonces, este Shabbat Zahor nos recuerda al personaje de Amalek en la historia y está relacionado con Purim, puesto que Amán era descendiente de Amalek. Bien. En la historia de Esther se reúnen viejos enemigos y viejos conocidos. Por un lado, Amalek. Muy bien. Vamos a, por un momento, conectarnos con la Haftará de Shabbat Zahor. Bien. En Shabbat Zahor, igual que leemos una parashá añadida, este es Zahor, vamos a leer una Haftará que está tomado del libro de Shemuel. Bien. Shmuel, el pueblo, ¿qué le pide a Shmuel? Elegir un rey. Muy bien. ¿Y a quién elige Shmuel? No.
No, Shaul. Saúl. David viene después. El primer rey de Israel es Shaul, que es de la tribu de Benjamín. ¿Bien? Hijo de Kish, hijo de... Sí, un rey, o sea, alto, fuerte, guapo, ¿sí? Dice, de todos los hombres de Israel, una cabeza más alta que todo el resto de hombres en Israel. Bien. Y el rey, como rey, y así lo explica Rambam en el Hot Melahim, tiene algunas responsabilidades. Una es construir el Bet HaMikdash. Pero antes de ello, tiene que cumplir con otra misma, que es acabar con Amalek. Hacer la guerra con Amalek. Entonces, ¿qué le dice Shmuel a Shaul? Muy bien, ahora eres rey. Adelante. Tienes que ir a hacer la guerra con Amalek. ¿Cómo son las condiciones de la guerra con Amalek? ¿Cómo es la condición? Timje es dejar Amalek. Hay que borrarlo. ¿Bien? Borrarlo quiere decir que no queda nadie. Y entonces Shaul viene, iba a la guerra contra Amalek. El rey de Amalek se llamaba Agag. Y viene Shaul, hace la guerra, Dios le da la victoria, y de repente Shaul se apiada del rey, no le mata, y se apiada de las mujeres y del ganado. Las mujeres creo que no, del ganado solamente. Del ganado. Es decir, no mató a los animales. ¿Por qué? ¿Qué le dice el pueblo? Le dice, espera, más día. No por comer. No. Pero más día, les vas a matar a los animales. ¿Sabes qué? Utilízalos para hacer sacrificios a Dios. Qué mejor, ¿no? Al cabo de 3 días, viene Shmuel a ver a Shaul. Y Shaul va a verle y le dice, mira, Shmuel, qué bien, he hecho lo que me has pedido, he obedecido la orden de Dios. Perdón, me salta una parte. Dios le dice a Shmuel, vete a ver a Shaul porque me arrepiento de haberle hecho rey. No ha hecho lo que le pedí. Va Shmuel con esta información, va a ver a Shaul. Shaul le recibe y le dice, mira qué bien, he cumplido con el mandato de Dios, aquí estoy, he acabado con Amalek. Le dice Shmuel, dice como que, ¿qué es ese ruido que escucho ahí de fondo? Así como de ovejas y de vacas, ¿qué es ese ruido? No, estos son los animales, porque los hemos guardado para hacer ofrendas a Dios. Entonces ahí Shmuel le dice una de las frases, a mí esa frase me pone los pelos de punta, porque es tan real. Dice, ¿tú crees que Dios prefiere tus sacrificios antes que obedezca su palabra? ¿A Dios de qué le sirve que matemos vacas? Si después cogemos y nos vamos a comer en el McDonald's, no sé, ¿sí? ¿De qué le sirve? Dios no quiere que matemos animales por matar. Dios, cuando nos pidió que hagamos un sacrificio animal, nos lo pidió con un motivo, pero no porque sí, no porque me apetece. Y entonces, Shaul se da cuenta de que ha fallado. Entonces, Shmuel le dice, Dios ha decidido que, igual que te ha puesto, te va a arrancar el reinado de ti. Muy bien, ¿a quién dejó vivo Shaul? Dijimos a los animales. ¿Y a quién? El rey. Agag. Amán, se llamaba Amán el hijo de Amedata, su padre. El Agagita. Era descendiente del rey de Amalek. Dejó solo al rey. Todo el pueblo. Audio, ¿cómo que se fue el audio? ¿No se escucha? Hola, hola. Ahora sí, vale. Muy bien.
Y ese es Agag. Bien, Agag viene de, perdón, Amán viene de Agag. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro que se encuentra. Nos dice la Megilá de Esther. Antes de decir que Amán se hizo grande y que se hizo importante, etcétera, etcétera, dice, había un judío en Shushan. ¿Sí? Y ese judío ya en Shushan mira, Ushmo Mordejai, se llamaba Mordejai. El hijo de Yair, el hijo de Shimi, el hijo de Kish, Ish y Emini. Un hombre de la tribu de Benjamín. Mordejai era descendiente de Shaul. ¿Qué vino a hacer Mordejai? La segunda. O la de abajo, donde están mis llaves de coche, llaves de... ¿Se escucha? No, ya no sé lo que hacer. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. O sea, no entiendo. Es muy raro. Me voy a quedar así. Búscate un maestro, veistalek miasafek, y aléjate de la duda. ¿Sabéis lo que... Cuando hemos dicho que el Amalek vino a atacar al pueblo de Israel, dijo, ve, Atayev Beyagea, estabas cansado y desfalleciendo, velo y haré Elohim, y no temías a Dios. No sabemos quién no temía a Dios, si Amalek o el pueblo de Israel. Lo haré Elohim, ni uno ni otro. Hay una característica que se repite siempre que aparece Amalek en la historia. Varias características. La primera es que el pueblo de Israel está saliendo de camino hacia su tierra. El pueblo de Israel sale de Egipto para ir a Israel. En la historia de Purim, el pueblo de Israel está en Babilonia y tiene la posibilidad de volver a Israel. Y al final, en la práctica, no vuelven muchos de ellos, pero es el comienzo del retorno de Sion. Si vamos más lejos en la historia, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Bien, mucha gente vincula al nazismo con la filosofía de Amalek. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le molestaba a Hitler del pueblo judío? Eran judíos. Eran judíos. Al final iban a perder la guerra y Preferían dedicar recursos a seguir destruir los judíos. El mismo concepto, ¿no? De saltar a la... Muy bien. ¿Sabéis qué? Hay una cosa muy interesante en los escritos de Imach Shamon Hitler que habla sobre el Brit Milá, por ejemplo.
Dice, el Brit Milá es una abominación. ¿Por qué? Porque viene a decir, dice, no soporto la falsa moral de los judíos que se mutilan sus cuerpos en nombre de un Dios que imparte moralidad. Cuando dice la Torá que vino Amalek, Vaizanev Beja, Zanav es la cola. Dice que, explica el Midrash que Amalek le cortaba la Brit Milá a los judíos y la tiraba al cielo. Le decía, toma, no quiero de tu Brit Milá, no quiero de tu moral en el mundo. El hombre es perfecto. No necesita que venga alguien a repararlo. Porque el Brit Milá, ¿qué significa? Significa que Dios nos trae al mundo y nos dice, toma, termina tú mi trabajo. Quiere decir que cuando llegamos al mundo no está completo el hombre. Amalek no soporta eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo que perfeccionar al hombre, quiere decir que realmente existe alguien que me puede dar una moral absoluta. Y esa moral absoluta a mí no me conviene. ¿Sí? Fijaos que fueron capaces de hacer la mayor atrocidad de la historia de la humanidad. ¿Sí? Hacer la muerte, convertirlo en una fábrica, en algo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué nació la solución final en las cámaras de gas? Alguien te va a decir que porque las balas costaban mucho. ¿No? Al principio era bala. ¿Por qué? No solamente porque las balas costaban mucho, ¿no? Porque los soldados empezaron a tener remordimientos. Dudas. O sea, pone a una persona a disparar a hombres, mujeres y niños. Y, ¿sí? Y sin embargo viene, ¿y qué hace el soldado en la cámara de gas? Abre una tapa en el techo, vierte unos cristales de tierra. Realmente no tiene ningún problema. Y con música clásica Y de como fondo. Najón. Entonces, también en el momento de la Segunda Guerra Mundial, empiezan después de los primeras salió en 1880, ¿sí? El pueblo de Israel, hay una búsqueda de retorno. Pero otra de las características, ¿cuál es? Es la bajada espiritual del pueblo. Efectivamente, cuando cruzamos el mar, Amalek viene después de un episodio llamado Mará. Mará es cuando por primera vez el pueblo de Israel pidió agua. Caminaron 3 días en el desierto y no encontraron agua. ¿Sí? Mará no es Mará, perdón, es Refidim. Refidim. Nos explican nuestros sabios, dicen Refidim es Rafu y Edehem. Se debilitaron, bajaron las manos, es decir, no pudieron sostener la responsabilidad que era ser el pueblo a que Dios le abrió el mar. ¿Y a qué se habían acostumbrado? A tener a Dios presente todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta el pueblo en Refidim? Dice, ¿Ayesh Elohim, Ayesh Hashem Bekirbenu Imayim? ¿Dios está con nosotros o no? Es decir, la duda. Siembra la duda, ¿y qué va a hacer? Vas a generar. Cuando te cuestiones, entonces vas a buscar respuestas donde no las tienes que buscar. Y eso es lo que hace Amalek. Amalek tiene el mismo valor que la palabra Safek. Safek es duda. Pero todo se vuelve a conectar otra vez. ¿Por qué? Si Dios preguntase, ¿Urim aparece en la Torá? No, ¿verdad? A ver, no me alejo que si no, no se escucha. Urim no aparece en la Torá. Es una fiesta rabínica. ¿Sí? Es una fiesta rabínica. Entonces, cuando viene y te dice, vamos a leer la Megilá este año, vamos a decir una verajá antes de leer la Megilá. ¿Cómo es la verajá antes de leer la Megilá? Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mikra Megilá.
Bendito tú, Dios, que nos ordenaste leer la Megilá. ¿No es verdad? Dios no nos ordenó leer la Megilá. ¿Quiénes fueron? Los rabinos. Entonces estamos... No está bien, hay algo que no está bien. ¿Dónde nos ordenó Dios leer la Megilá? ¿Dónde? Algo relacionado con Shaul. Pero no hay algo en Bereshit. Ok, lo dejamos ahí y ya responderemos. Purim no aparece en la Torah, pero Purim está insinuado en la Torah. ¿Bien? Y no hablo específicamente de la veraja, hablo en general de Purim. Hay varias alusiones. Hay una alusión a Amán. Bien, cuando Adán come del árbol, de la fruta, porque Jabá le da, viene Adán y ¿qué hace? Se esconde. Bien, estaba desnudo, dice, me escondí. Viene Hashem y le dice, ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás, Adán? Y viene Adán y dice, me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le pregunta, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comas? Y en hebreo, en la Torah, como dice, Haminaetz asher amarti leja, ¿acaso del árbol? ¿Sí? Hamin es como Haman. En la Torah no hay vocales. Amán. Amán está insinuado en la Torah, no en cualquier lugar, en el pecado primigenio. ¿Bien? Esther está mencionada en la Torah, está insinuada en la Torah. Esther está insinuada en la Torah, en el libro de Devarim. Dice el libro de Devarim, nos habla sobre el momento en el que el pueblo de Israel va a abandonar a Kadosh Baruj Hu. Se va a dejar llevar por idolatría, por otros tipos de cosas. Entonces dice Hashem, dice, Benoji, Aster astiret panay bayumamu. Yo habré de ocultar mi rostro en aquel día. Y explica así, dice, vine Esther y Esther panim. En los días de Esther habrá ocultación del rostro divino. Aster, astir, bien, Aster suena como Esther. Quiere decir que la época de Esther es una época de ocultación de Dios. No había profetas. Bien, el último profeta fue Malají y había pasado. Y entonces, ¿qué significa la ocultación de Dios? Significa Safek. Yo no soy capaz de leer correctamente los episodios y los eventos de la historia. Entonces eso genera duda. Si yo genero duda, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo la puerta a Amalek. Cuando, antes de la historia de Esther, antes de que ocurra Purim, hubo un rey en Persia que se llamaba Ciro, Koresh. Koresh escribe un decreto, un edicto, y dice todo aquel que quiera retornar a construir la casa de Dios en Jerusalén, adelante, Eso es antes de Esther. antes de Esther. Bien, maravilloso. El rey persa te está diciendo, reconstruye el Bet HaMikdash. ¿Cuántos judíos vuelven a construir el Bet HaMikdash? Algunos. 42.000 de los millones de judíos que había en Babel. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la duda. ¿Quién me dice que esta proclama de Koresh es un mensaje divino? Que me dice que es lo que Dios quiere. ¿Por qué no vamos ahora a construir el Bet HaMikdash? A lo mejor, si lo construimos, aceleramos la Geula. Hay gente que opina así. Hay gente que... ¿Por qué no? Porque Dios está oculto. Nosotros no sabemos lo que quiere Dios ahora mismo de nosotros. ¿Acaso Dios está con nosotros o no? Entonces, efectivamente, en la época de Esther, Dios estaba oculto. Y en la ocultación de Dios genera duda. Y la duda genera Amalek. ¿Cómo se sale de la duda? ¿Qué dijo el Pirkei Avot?
Que se aleje de la duda y que busque un maestro. Búscate un maestro para que te aleje de la duda. Búscate un maestro para que te aleje de la duda. Hacele jarrab, veis alegna safek. Muy bien. Vamos a ver otro punto más antes de responder al tema de la veraja. Y esto creo que lo mencionamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada, ¿no? Del monte sobre las cabezas. ¿Sí? No me acuerdo. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinai, la verdad es que la gente lo pinta como muy idílico. Lo dijimos la semana pasada, Ruth. Sí, ¿no? Lo pinta como algo muy idílico, ¿no? Dios se revela y todo es muy bonito. Nacer, Nishma, haremos y escucharemos. Tanto gesto. No puedo acercar porque si no, algo muy grande. Van a pensar que me lo pueda comer. Todo muy idílico. Entrega de la Torá en el Sinai. Nacer, Nishma, haremos y escuchar. Lo dijimos, que la Torá nos dice que Moshe congregó al pueblo bajo la montaña. ¿Qué quiere decir? Dice, bajo la montaña. Y Dios puso la montaña sobre sus cabezas. Y le dijo, ¿cuánto que no? Vale. Muy bien, porque Si se sale y vuelve a entrar. vuelvo a entrar, dejo a todos colgados. Porque soy el anfitrión. Tiene que tener un partner también. Ahora sí se escucha. Sí, la verdad es que sí. Es que no debería haber grabado con el teléfono. Es que quería probar el tema este y eso me pasa por fardar. Ok, todo. Ahora sí se escucha. Pues vamos allá. La montaña sobre las cabezas, dijimos. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué es necesaria poner la montaña sobre las cabezas? El concepto que trajimos es que cuando el pueblo dijo Naaseh Benishma, haremos y escucharemos, es Naaseh Benishma a Torah escrita. Dios me promete, me propone algo, yo con los ojos cerrados le digo que sí. Si a mí viene Dios y me habla, ¿qué le voy a decir? Ahora no me conviene, no me cae bien, a lo mejor te van a engañar, me quieres engañar. No. Pero el tema de la Torah oral era un problema. Y entonces dijimos que esto es un argumento para decir, bueno, pues, quedó libre porque me obligaron, coacción. Bien, y dijimos, no, en Purim recibimos nuevamente la Torah de manera voluntaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando conocemos la historia de Purim, todo el mundo sabe que hubo un banquete, que mataron a Vashti, que después eligieron una reina, fue Esther, que hubo un decreto de Amán para matar a los judíos. Y Mordejai le dijo a Esther, tienes que actuar, y Esther dijo, ok, me la juego, pero primero que tienes que hacer, ayunar 3 días. ¿Y cuándo fue esto? ¿Cuándo fue el ayuno de 3 días? Sí, antes Antes de él. Fue en Nisan. Amán tiró la suerte en Nisan. Y los 3 días de ayuno fueron 13, 14 y 15 de Nisan. ¿Qué es lo que no nos cae bien en esto? ¿El 15 de Nisan qué es? El Seder. Pesaj. ¿Sí? Pesaj. ¿Se puede ayunar en Pesaj? No, hay que comer matzá, hay que hacer el Seder.
Ese año no hicieron Seder de Pesaj. No hubo Seder de Pesaj. Estaban ayunando. Pero es una mitzvah de Oraita. Es una mitzvah de la Torah hacer Pesaj. ¿Quién les ordenó que no ayunen? Que no hagan Pesaj, que ayunen. ¿Quién se los ordenó? Los Jajamim, Mordejai. ¿Sí? El pueblo cogió y dijo, Torah oral. Acepto. Entiendo que también la Torah oral. Y la tomaron. Aseleja Rab. Aseleja Rab, ¿qué quiere decir? La Torah nos dice, Beasita que jola Sher Yoruja. Vas a hacer tal y como ellos te vayan a indicar. Cada sabio en su generación. De ahí, la Torah le dio a los Jajamim la potestad de decir, Asher Kideshanu Bemituta Betzibanu al Mikra Megillah. Es verdad, Hashem no escribió en la Torah que hay que leer la Megillah. Pero escribió en la Torah que cuando vengan los sabios y digan, vamos a hacer una fiesta que se llama Purim, y es una mitzvah leer la Megillah, es mitzvah. Es lo mismo para Hanukkah, entonces. Lo mismo para Hanukkah. Tajón. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo, la Torah dice, Altasur, Mimenu, Yamin, Usmol. Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que te van a indicar. ¿Por qué? ¿Qué es libre Jajamim? ¿Desde dónde habla el Jajam? El Rab, Aseleja Rab. ¿De dónde te habla el Rab? ¿Te habla de su propia impresión? ¿Te habla de su propia... de lo que él entiende que tiene que decirte? ¿O te habla de lo que él ha aprendido en la Torah que tienes que decirte? El Rab, ¿quién fue el primer Rab? Moshe Rabenu. ¿Sí? Moshe Rabenu contaba lo que le apetecía o era el canal que reproducía después de 20 años. Por ese sentido. Ok. Moshe simplemente lo que hacía era el canal. Bien. Muy bien. Nosotros no, hoy en día no tenemos un Moshe Rabenu. ¿Sí? Pero el Rab es la figura que viene a transmitir lo mismo que hizo Moshe Rabenu. Transmitir la Torah y bajarla al pueblo. ¿Por qué? No es porque sea más inteligente, no es porque sea más guapo, no es porque sea más alto, no es porque mejor o peor. Porque dedica su tiempo ¿a qué? A estudiar y a ver la forma en la que puede transmitir. Cuando, sí, cuando dice la Torah no te alejes ni a derecha ni a izquierda, ¿qué quiere decir? Que si él te dice que la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, escúchale. ¿Por qué? Porque cuando él ve las cosas, las ve desde otro punto de vista. ¿Sí? Esta mano está a mi derecha, pero está a su izquierda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace que cambie? ¿Dónde está posicionado uno y dónde está posicionado el otro? El Rab, donde está posicionado el Jajam, el sabio, el erudito que te va a indicar el camino a seguir, él lo está mirando con la perspectiva de la Torá, que es su modo de vida, que es su dedicación. Y cuando ve una cosa y ve y dice, es Pesaj, pero ve y ve el decreto de exterminio del pueblo, dice, no hay Pesaj. Ahora es el Eit Lasot Lashem, Eferut Torateja, dice el rey David. Es el momento de anular la Torah. Hasta el punto de llegar a anular la Torah. Este versículo se puede leer en dos maneras. Dice, Et Lasot Lashem, Eferut Torateja, es el momento de hacer por Dios, porque han anulado su Torah. Es decir, hay que actuar. Y Et Lasot Lashem, Eferut Torateja, es decir, Eferut Torateja, Et Lasot Lashem. Porque han anulado la Torah, es el momento de hacer por Hashem. Entonces, nosotros estamos hablando ahora en el sentido normal del versículo. Es el momento de hacer. Incluso que tengamos que anular. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer. Si el decreto de Amán hubiese salido adelante,
y hubiesen matado al pueblo judío porque hicimos Pesaj, ¿quién va a estar ahí para hacer Pesaj el año siguiente? No hay. Hay momentos en los que hay que hacer. Como Pikuach Nefesh. Como Pikuach Nefesh. ¿Eso sería Pikuach Nefesh lo que hicieron? Tradición de Jajamim. Seguro que era Pikuach Nefesh. Es Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh es que la vida corre peligro. Entonces, cuando la Torá oral y la Torá escrita entran como en contraposición, ¿la Torá oral tiene más peso? Según el caso, según la circunstancia. Pero los dos tienen el mismo origen. Eso es. Según la perspectiva. ¿Y en qué momento podrían entrar en contradicción? Porque ya le pregunta. Por ejemplo, Ya mismo O que complementen. dice Tim Hayes de Jeramalek. Exacto, pero es un poco contradicción, ¿no? ¿O no? Ok. Aquí estamos en otro tema. Y se une con, con la pregunta en realidad. Porque es verdad, la Torah dice lo tirzaj, no matarás. Pero la Torah dice Abale orgeja, Ashkem le orgo. Okay. ¿Sí? El que viene a matarte, adelante tú y defiéndete. Bien, eso no lo dice la Torah, eso es la Torah oral. Exacto. Bien, entonces, ¿dónde? Bien, entonces, ¿por qué tenemos un ejército de defensa que lucha por nosotros? Porque necesitamos también protegernos del que viene a matarnos. Si no hubiese enemigo que viniese a matarnos, no necesitaríamos. Bien. ¿Por qué vamos a activamente contra Amalek? Porque Amalek, su finalidad, ¿cuál es? Ven, acabar con nosotros. Bien. Se me ocurrió, el nombre de los ejércitos no llevan el nombre, la palabra defensa. El ejército americano. No, el único ejército de defensa es Israel. El único Mejor. que tiene la palabra defensa es Israel. Es decir, que la perspectiva no es de... No es la misma. El propósito Bueno, es España sí. defender. España sí. La defensa. Así lo tiene. Ministerio de Defensa. El ministerio, pero el ejército creo que no. Bueno, pero el Ministerio de Defensa Es verdad. es el ejército. Sí, Sí, claro. ok. Demás. Todo. La cuestión es para volver al shiur y volver al punto. Estábamos diciendo, empezamos a hablar de Shabbat Zahor, hablamos de Amalek, y hablamos de todas las cosas que tienen que ver con la filosofía de Amalek, todo lo que significa Amalek en todos sus aspectos. Llegamos al punto que nos habló sobre la duda y el Asel Harrab, ¿sí? Y por eso se conecta con la historia de Purim, ¿bien? Con el hecho de aceptar esa palabra de los sabios. ¿Cómo lo conectamos con la parashá? ¿Cómo lo conectamos con la parashá? Con el censo. No, ese es Shekalim. Ah, vale. ¿Cómo lo conectamos con Terumá? Terumá. La construcción del Mishkan. Empezamos a construir. En realidad son las órdenes de cómo construir Mishkan. Muy bien. ¿Cómo lo conectamos con Terumá? ¿Qué es el Mishkan? ¿Qué es el Mishkan? No es lo que te va a quitar la duda. El Mishkan Te va a decir, mira, es cuando construir tengas un duda, lugar. mira el Mishkan, se acabó. Es construir un lugar donde tú vas a poder hacer residir la presencia divina. Pero a fin de cuentas, Dios está en todos lados. Pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Dónde van a ir los sabios a contarte? Ok. Que nosotros no necesitamos para verlo, porque nos cuesta verlo. No, Es como lo que hablábamos del milagro, tenemos que verlo verlo todos los días. Sí, da la parte humana. También es el Y paraíso nosotros- con la interioridad, ¿no? Meló colores que bodó. Dios está en todos lados. Pero nosotros no somos capaces de verlo. Bien. ¿Y el Mishkan qué hace?
es centralizar en un lugar y cuando la gente iba al Bet HaMikdash, ¿sí? No había nadie que fuese al Bet HaMikdash y que volviese de la misma manera. Nadie podía volver indiferente, porque vivenciaban la cercanía con Hashem. ¿Bien? Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos? No tenemos Bet HaMikdash. ¿Cómo encontramos a Dios? Ahora. Claro. ¿Cómo encontramos a Dios? En- Todos en la En Randall. Sí tenemos Mishkan. ¿Por qué? Porque la orden de construir el Mishkan no es construir un Mishkan para que Dios habite entre nosotros. La orden de construir un Mishkan es en nosotros. en nosotros. Muy bien. Es decir, el ser humano es un pequeño Mishkan. Es decir, que nosotros mismos tenemos la posibilidad de hacer residir a Dios en nosotros. Decía el otro día en otro shiur decía que encontrar a Dios en lo oculto de nuestro mundo es encontrar a Hashem en cada uno y una de las personas que nos rodean. Cuando yo soy capaz de ver la parte divina de mi prójimo, ¿sí? Y darme cuenta de eso y comportarme con él como me debo comportar, porque él también tiene esa parte divina, entonces estoy revelando a Dios en el mundo. Y siempre ves la parte divina No, Eso es lo difícil, primera vez eso es lo pasa, difícil. veces lo contrario. Pero, ¿sabes qué? A veces es muy difícil. A veces es muy difícil, seguro. Piensas que, y hasta eres capaz de decir, es que no son ni humanos, Najón, no son personas, porque eso no lo ves. Najón. Ahora, ¿sabes qué? Purim, y con eso cerramos toda la idea, Purim justamente tiene como objetivo, y empezamos diciendo que Mishenichnas Adar Marvim Besimcha, Purim tiene como objetivo despertar o encontrar nuestra alegría interna. La alegría interna, ¿cómo se consigue? Se consigue cuando tú te das cuenta de que Hashem está a tu lado y está en todos lados. Y para ello, ¿qué hacemos? Hacemos 4 cosas. Leemos la Megilá. La Megilá, que es la historia de las 1001 noches, pero que cuando la ves de manera completa, te das cuenta de la mano de Dios actuando en la historia. ¿Qué hacemos? Hacemos Mishloach Manot, entrega de alimentos de uno a otro. Es decir, generamos ¿qué? Unión. ¿Por qué? Porque la parte divina está en todos. Es decir, yo tengo que buscar en cada uno y uno de las personas que están a mi alrededor esa parte divina. Matanot Levionim, regalos a los pobres. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser feliz si mi hermano al lado tampoco es feliz. Yo no puedo festejar el banquete si él no tiene cómo festejar el banquete. Y por último, el banquete, que tiene como objetivo ¿qué? La alegría física, ¿sí? El comer y el beber, ¿sí? Y entonces ahí viene la frase de los sabios que dice, Nichnas yain yotze sod. Cuando entra el vino, sale el sod, lo secreto. No es que vas a empezar a contar secretos. No se refiere a eso. Se refiere a que cuando entra el vino, sale tu yo secreto. ¿Por qué? Porque nosotros te desinhibes, ¿sí? No quiere decir que hay que abusar hasta el punto que te denigras. Quiere decir que cuando tú empiezas a beber un poco de vino, te desinhibes. ¿Por qué? Porque todo aquello que te bloquea de ser tú mismo, desaparece. Entonces eres realmente tú. Y cuando eres realmente tú y sacas esa alegría interior, entonces realmente eres feliz. Bien. Bueno, es que Dios no aparece, ¿no? En toda la Megilá. Entonces no aparece en toda la Megilá. Bezrat Hashem, en el siguiente shiur, que será justo antes de Purim, hablaremos también sobre la Megilá y Dios en la Megilá y Bezrat Hashem. Lo importante que ahora este Shabbat, que va a ser Rosh Chodesh Adar, nos demos cuenta de que tenemos que empezar a buscar ese camino hacia la alegría. ¿Por qué? Porque Purim está destinado a que nos podamos llenar de alegría para todo el año. Y igual, como dice el Rey Shlomo,
dice, hay momentos para todo. Hay momentos para estar triste y hay momentos para estar alegre. Av es el momento de la tristeza. Adar es el momento de la alegría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que uno no puede estar siempre alegre. En la vida ocurren cosas tristes. En la vida ocurren cosas tristes. Y si tú vienes a entristecerte de manera no productiva, entonces lo único que vas a hacer es abrir la puerta ¿a qué? A la duda, y a Amalek, y al Yetzer Hará. Entonces, ¿qué? Coge tu tristeza y guárdala para los momentos tristes. ¿Cuáles son los momentos tristes? Ya veo. ¿Cómo lloras por un edificio que nunca conociste? Que nunca no sabes lo que es nunca haber ido al Bet HaMikdash. ¿Cómo puedes llorar por ello? Nunca lo tuve y nunca lo perdí. ¿Cómo puedo llorar? Guarda tu llanto para los momentos de tristeza. La alegría, sin embargo, no hay un momento. Es siempre. Porque nadar, en Av, Memaatim, se reduce la alegría. Pero en Av, Marbim. Si aumentamos la alegría, ¿qué quiere decir? Que ya hay alegría. La alegría tiene que estar siempre. Pero nadar tienes que aumentar. Más alegre todavía. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tirar para todo el año. Bezrat Hashem, que tengamos Jodesh Tov, que tengamos un excelente Shabbat, que tengamos unos días maravillosos de aquí hasta Purim y nos vemos en 15 días si Dios quiere. Bueno, nos vemos Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Jodesh Tov para todos. Muchas gracias. También es del masculino de